Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Entramos a este quinceavo video y estamos tratando el tema de la profecía del fin. Estamos en ese séptimo espíritu de Dios, que es la revelación de la profecía guardada a través del tiempo, por el espíritu para este tiempo del fin. Y créame, la profecía se, se empezó a entender, fue abierta, les conté, de hace poco tiempo para esta última semana, desde ese 16 de mayo del 2018, cuando terminó la dispersión del poder del pueblo santo. Entonces, ahora leer la Biblia, esa parte de Apocalipsis es muy diferente y es nueva, por eso hay que verla con ojos diferentes, nuevos, no con la misma forma y la misma metodología y bajo los dogmas que estábamos acostumbrados a ver antes de que esto fuera abierta. Entonces, ahora es necesario venir con un corazón dispuesto, deseoso de entender, deseoso de aprender, porque estamos hablando del juicio de Dios que viene sobre las naciones. Terminó la época de la gracia y estamos en la época de la tribulación antes de que Jesucristo venga. En los últimos, la segunda parte, que es esa gran tribulación, la tribulación más fuerte. Y se inició, ya la paz fue quitada de la tierra, entonces estamos próximos a un juicio. Pero vamos a leer estos capítulos, vamos a entender, ya entendiendo que la profecía está abierta, estos capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. Mucha gente todavía tiene temor de leer el Apocalipsis y hablar del tiempo del fin. Cuando le empiezan a hablar se asusta. Y ya les decía, porque el que teme no ha sido perfeccionado aún. Cuando usted entiende toda esta profecía, le quita el temor y se acerca a Dios. Entonces, a medida en que usted esté cerca de Él, va a perder el temor y va a aprender a ver que Dios tiene un propósito y que lo que es vencer, porque se va a preparar para ese momento. Ahora viene, ustedes ven las noticias, ya lo pueden observar, ya no tengo que hablar mucho, no estoy hablando de cosas que son imposibles de creer, sino que ahora es mucho más fácil de creer. Pues estamos en una época de guerra, provocación, las naciones se están levantando y hay unos vientos de guerra y guerra nuclear. Y sabemos que viene por la palabra, entendemos que esto es inevitable y se va a constituir. Y el tiempo que tenemos es realmente poco, porque estamos en la parte final de esa gran tribulación. Entonces, acuérdense ese versículo de Mateo 24 cuando el Señor dice que cuando hay la abominación desoladora sentada en el lugar de Dios, también habla de la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. Entonces, dice el que lee entienda. Entonces, ese momento va a ser el final, que es donde va a venir la revelación final para esos testigos que se van a levantar en ese último tiempo, sus últimos días, que es donde viene el enfrentamiento directo entre el sistema y los santos, como dice la Biblia. Se le permitió hacer guerra a los santos, a la iglesia de Jesucristo, ya una guerra frontal, donde termina, podríamos decir que termina con la muerte de los testigos, pero ahí no termina. Termina con la venida de Jesucristo, que viene, que es el único que puede tener este imperio de esa bestia de 7 cabezas que gobierna hoy el mundo, que parece invencible y es humanamente invencible. Pero leamos lo que habla, vamos a los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis para que usted entienda lo que sucede. Todo este juicio se lleva ante el trono de Dios. Dios el Padre es el que decide y el que juzga. Entonces, miremos ahí el capítulo 4. Dice así: después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas.
Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ten en cuenta que el Espíritu de Dios juega papel muy importante en este tiempo, los 7 espíritus de Dios. Quiere decir que este evangelio es ahora completo, porque la profecía se abre para entender. Antes en Isaías se nos habla de 6 espíritus, se mencionan, pero no se menciona ese séptimo espíritu. Y aunque todo el mundo dice que sí son 7 espíritus, se les dice, dígame cuáles son. Pues ahí está, espíritu de sabiduría e inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y temor de Jehová. No aparece el 7. Sin embargo, quien contradice dice que, ahí dice que el espíritu de Jehová. El espíritu de Jehová es el sujeto, del cual tiene 7 funciones específicas. Sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. Falta una, que es el espíritu de la profecía, dando a entender que es de Dios solamente eso de profetizar. Significa narrar los hechos acontecer en el futuro. Eso es profetizar, la narración de hechos que van a suceder en un futuro. O sea, narrar con anticipación un suceso. Eso es profetizar. Y la Biblia, eso muestra la grandeza de Dios, ese espíritu, que era el que nos faltaba para este tiempo del fin. Esto fue escrito hace más de 2000 años, y esta perfección, casi 2000 años, y esta perfección de la narración de esta profecía es increíble, es tremendamente increíble, la perfección en que fue narrada hasta saber todo esto, el Apocalipsis y el libro de Daniel, y toda la profecía bíblica. Entonces Dios muestra su grandeza a través de este espíritu de la profecía que lo exalta. Por eso se habla de ese número 7, todas las formas ahora que son los 7 espíritus de Dios, que es un evangelio completo. Ahora tenemos sabiduría, inteligencia, consejo, poder, temor de Jehová. Sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. Esos 6 y tenemos el de profecía. 7 espíritus tenemos en el Espíritu de Dios. Así que estamos completos. Esto que usted está oyendo ya no eran 6, ahora son 7. Es el Evangelio completo. Que la profecía se iba cumpliendo en esa medida, pero esta revelación no había sido manifestada y fue guardada para el tiempo del fin. Esto es maravilloso. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ya le dije que las versiones modernas hablan de animales, 4 animales, cosa que es increíble, porque son seres de poder, de conocimiento, de inteligencia, que es la definición que era que un animal era un ser irracional, y ellos son totalmente contrarios, entonces son seres, es la definición correcta. Esto para recordarles que no se pueden fiar de esas versiones modernas de la Biblia. Traten de desecharlas porque créanme, no hay ninguna posibilidad de entender estas cosas en esas versiones modernas, porque ya se usan muchos antónimos en vez de sinónimos. Una confusión terrible. Es característica del padre de este mundo. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor
y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de decir día y noche: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ese es el trono de Dios, donde se exalta a Dios, una muestra de su grandeza y su majestad. Ahora miren lo que sucede. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. El juez se sienta sobre su trono para juzgar la causa de los ángeles y los hombres. Ese es el juicio que se va a hacer, el juicio ante Dios, el Padre. Los mismos ángeles, porque la palabra de Dios lo dice, que va a juzgar los cielos y la tierra en ese día. Va a ser juzgado tanto los ángeles que desobedecieron como el hombre. Entonces, ¿por qué habría de salvarse el hombre? El juez se sienta sobre su trono para juzgar la causa entre los ángeles y los hombres. Dice: y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Por qué condenar a seres inmortales como son los ángeles por débiles seres humanos? El hombre, igual que los ángeles, había fallado. Imagínense ustedes que Dios hizo esa tierra perfecta, creó ese ambiente perfecto. Dice la Biblia que todo veía a Dios cuando Él terminaba su obra después de cada día. Dice que Él la miraba y decía que era bueno, calificaba todo como bueno. Y en 6 días creó la tierra, hizo todo, ordenó todo lo que había. Y hizo una tierra hermosísima como hoy la vemos, perfecta, para que el hombre pudiera vivir en ella. Y vio que todo era bueno, hasta el momento en que el hombre llegó y se dejó engañar y traicionó a Dios e hizo lo que no debía hacer. Entonces ya ahí el Señor tenía que decir que no era bueno. Lo que hizo el hombre no era bueno. Iba en contraposición a la obra de Dios. Entonces Dios, que es justo, tenía que juzgar a ese hombre. Así como los ángeles, un día Satanás, que el Señor había creado a Luzbel, que era un ángel de luz, y Él lo había creado bien, perfecto, hasta eterno lo había hecho. Y resulta que se subió y se ensoberbeció y quiso ocupar el lugar de Dios. Algo así como que la misma idea que le vendió a Eva, Satanás, diciéndole que sabe que cuando coman eso van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Le hablaba de la parte que era cierta, pero no le contó toda la verdad y la engañó. Y ella resultó actuando en contra de la orden de Dios. Y luego Adán tomó de su mujer, no por engaño, lo hizo conscientemente. La misma Biblia dice que él no fue engañado, sino Eva fue la que fue engañada. El hombre lo hizo para no dejarla sola, seguramente ya arrastrado por ella, y comió el fruto que se le había prohibido. Entonces en ese momento entró en enemistad al orden que Dios había establecido. Y Dios, siendo justo,
Si él hallaba que su obra no funcionaba, él la destruía, que es lo correcto. Todo lo hace perfecto. Entonces se encuentra que el hombre no armoniza con la obra de Dios, porque él necesitaba un varón perfecto para que armonizara con esa obra que él había hecho, que era perfecta. Había puesto hasta el árbol de la vida allí. El árbol de la vida, que era el que lo comiera, vivía eternamente. Y hasta eso estaba ahí en el huerto del Edén. O sea que tenía todo preparado para darle lo mejor al hombre. Sin embargo, el hombre actuó en contraposición al orden de Dios, contra lo que él había ordenado y había dispuesto. Entonces, en ese momento ya Dios debía juzgar al hombre. Y aquí se enfrenta ante este juicio. Y por eso este trono es tan importante, porque se va a ver la justicia de Dios. El juez justo y lleno de indignación contra su creación debe dar su veredicto. Y se espera que dé su veredicto. Para bendición de todos los hombres se presenta Jesucristo, limpio y sin mancha, delante del Padre. Él representa el reino de los hombres y se acerca al Supremo, al juez supremo, y de su mano toma el libro. Entonces, por eso Jesucristo vino, para salvar y redimir al hombre, porque si no hubiese estado él allí, el hombre no tendría excusa y tendría que ser destruido de la presencia de Dios. ¿Ven? Pero Jesucristo venció. Dios se hizo hombre en él y fue ese sacrificio perfecto para Dios, para pagar por el pecado de todos los hombres. Entonces, él toma el libro de la mano del Padre. Y entonces miren ustedes, que todos se postran delante de él. Y miré ya aquí que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. En ese momento el hombre estaba justificado. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Él estaba tomando en nombre de los hombres el libro de la mano del Padre. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Vean ustedes. Si se dan cuenta algo de lo que hemos estado hablando, este es el Israel de Dios, que fue tomado a través de Jesucristo de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces no hay por qué hablar del pueblo judío. Somos un solo pueblo aquí. Todos ellos redimidos para Dios de todos los linajes de la tierra, de todos los pueblos. Ese es el Israel de Dios. ¿Ve? Ese fue el pueblo redimido. Allá no se está hablando de judíos, ni se está hablando de nada. Ni gentiles y judíos. Se está hablando de ese pueblo de Dios que fue redimido de todos los linajes de la tierra, lengua, pueblo y nación. ¿Ve? Por eso dice, nos has redimido para Dios de todo ese linaje. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces ese es el que va a reinar. No va a reinar otro pueblo. Ese es el pueblo que va a reinar. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero:
sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. La profecía de Daniel también describe este juicio que termina con la decisión a favor de los santos del Altísimo. Esos capítulos 7, 8 de Daniel también narran cómo el reino al final se sienta el rey y juzga ante el Padre, juzga a todas las naciones y el reino es entregado a los santos del Altísimo. Estos deben sufrir la persecución y muerte de manos de este último reino, que está compuesto de alianzas entre sus enemigos. Es tan fuerte esta cuarta bestia que hace necesaria la venida de Jesucristo para detener sus siniestros planes. Y finalmente, este cuarto reino es destruido únicamente por una piedra cortada no por mano humana, sino por Dios. Es el único, dice aquí, no por mano humana, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata, dice Daniel 2:45. No solo es el poder de ese cuarto reino es despedazado, sino todo el poderío humano es quitado de la tierra. La característica de este cuarto reino es que el reino es quitado y dado a los santos del Altísimo. Entonces, esa piedra que destruye ese reino, que es Jesucristo, toma poder y toma control de todos los reinos de la tierra. La cuarta bestia es destruida. O sea, todo ese sistema político, todas esas élites que manejan y que están enterrados allá en los búnkers, que le van a decir a los montes caed sobre nosotros y escondernos de la ira de Dios viviente. Ese Jesucristo que viene con furor y con ira a destruir, ellos se meten por ahí en las cavernas, escondidos, donde no pueden llegar nadie, pidiendo que a los montes que caigan, no porque quieran ser destruidos, sino para esconderse, dice, de la ira de Dios. Pero resulta que el Señor viene a juzgar y de Él no se esconde nadie. Entonces todos los reinos de la tierra, sus gobiernos son quitados, pero el de la bestia es destruido. Todo eso es quitado, porque eso tiene alianzas con el enemigo. Como dicen normalmente o popularmente se dice que tienen pacto con el diablo de mucho tiempo. Entonces ahora papá de ellos y ellos son quitados de la tierra y es allí donde el dragón es encadenado. Entonces, miren lo claro que es esto. Este reino de 7 cabezas se levantó, está en dominio sobre la tierra y es el que provoca todo esto que estamos viviendo hoy. Desde que la paz en la tierra fue quitada, ustedes ya saben, ese febrero del 2022, ya no hay paz. Ya eso se va a extender hasta esa guerra nuclear que desemboca en la venida de Jesucristo. Y termina cuando la piedra frena eso. Entonces hay que entienda esto que le estoy diciendo. No va a haber paz más en la tierra hasta que Jesucristo regrese. Usted ve esto que se está levantando, ve estos vientos de guerra, no van a parar. Entienda, no van a parar. Esto va a ir aumentando y aumentando y aumentando. No se lo digo tratando de hacerlo poner, como muchos dicen, uy, me está enloqueciendo, no me diga nada. No, le estoy enseñando a que se familiarice con esto que es el tiempo que precede al regreso de Jesucristo. Entonces lo más importante es entender que si usted se prepara ahora, en este tiempo, dispone su corazón y empieza a comprender antes de que llegue el momento final, cuando ya vea la abominación desoladora, usted va a poder, le va a quedar mucho más fácil
durante ese tiempo y va a ser de bendición para muchos. Porque la Biblia dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Entonces sea entendido, abra su entendimiento y no se siente a decir en lo que vive todo el mundo en la negación, diciendo, ay, eso no va a pasar, eso no va a pasar, cuando ve que está pasando. Entiendo que hace 3 años atrás, 4 años atrás, uno dijera, eso no va a pasar. Pero ahora que usted ve toda esta cantidad de eventos transcurriendo, que es innegable, no tiene sentido el sentarse en uno a negar lo que está viviendo. Dice la Biblia muy claramente, de la higuera aprended la parábola. Cuando sus hojas están tiernas, sabed que el verano se acerca. Pero no es como ustedes dicen de Israel, sí, también puede tomarlo porque es de Israel. Los tiempos, las señales del tiempo. Entonces todos sabemos que viene sobre Israel. No digamos de Gog y Magog, que también, porque hay eventos que se repiten y se han repetido desde cuando vino lo de Jerusalén, que fue destruida, y que corran a los montes y todo eso, se repite en la misma forma. Entonces ese pasaje de Lucas que incluye las dos, que es lo más hermoso de la profecía porque está todo tan bien encubierto, pero habla de las dos partes, aun cuando hay un transcurso de 2000 años entre las dos. Pero esa tribulación que hubo allí para el pueblo judío, que fue perseguido y destruido, y la ciudad quemada y el templo destruido, es muy similar a lo que se verá cuando llegue ese momento, y que corran porque lo que viene es terrible. Todas estas cosas que llegan cuando la abominación desoladora se sienta en el trono de Dios. Entonces, está tan bien coordinado y tan bien escrita la profecía y tan bien guardada por el Espíritu, que aún habla del arrebatamiento. Lo dice muy claro en Tesalonicenses, habla sobre cómo será uno llevado, dice, después de la tribulación de aquellos días. ¿Ve? Mírenlo claro, la palabra de Dios dice que después de la tribulación de aquellos días, entonces ya habla de que estarán todos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. ¿Ven? O sea que no es, como dicen, el rapto antes de la tribulación. Hasta el mismo Señor lo está diciendo con palabras. Después de la tribulación de aquellos días. Está narrando los días y entonces la parte final, digamos así, el clímax de esa tribulación, que es la muerte de los testigos, y es el rapto, cuando se les dice subir acá. Entonces por eso el apóstol Pablo dice, y nosotros los que vivamos no precederemos a los que durmieron, porque ellos durmieron primero, pues se les llama, y luego los que quedamos, los que estén vivos, en ese momento después van a ser llevados también y transformados. Ve cómo todo es perfecto, concuerda, que en el rompecabezas cabe preciso todo esto que les estoy diciendo. Y eso sí concuerda con la séptima trompeta, la última trompeta, a la final trompeta, porque es que no hay más trompetas en el Apocalipsis. Apocalipsis es el tiempo del fin. Entonces, se dice a la final trompeta. Solo hay 7 trompetas en el Apocalipsis. Sin embargo, la iglesia en su dogma dice, no, es que hay otra trompeta que van a tocar chofán y no sé qué. Eso no dice ahí en ninguna parte, eso es especulaciones. Y si ustedes se dan cuenta, todo eso de que el templo iba a ser reconstruido, cuando dice que el templo iba a ser reconstruido para que la abominación desoladora se sentara ahí, ¿dónde aparece eso en la Biblia? ¿No? Simplemente fue un rumor que se metió una interpretación cuando dijeron, no, pues es que para que Satanás o el anticristo se siente en el trono de Dios, que tampoco dice trono sino lugar de Dios, que es lo mismo, trono o el lugar es el equivalente, pero que el equivalente no era ese trono del templo, sino el alma, eso ya lo hemos dicho, es donde se sienta, en el yo del hombre, donde se sienta el anticristo. Entonces, como decía eso allí, que se iba a sentar en el lugar de Dios, o en el trono de Dios, o en el templo de Dios. Entonces, se hizo la hipótesis de que, entonces
como se va a sentar ahí, tiene que ser que van a reconstruir un templo. Y tan fuerte es el dogma que ese rumor se regó hasta nuestros días. De años que tiene ese rumor. Recuerdo que yo estudié en el 70 y pico la Biblia de la profecía y ya hablaban de eso. Y hasta llegaron a decir que ya tenían los judíos prefabricado el templo. Imagínense. Hasta eso decían. Lo único que esperaba es que la mezquita de Omán se cayera o algo pasara. Entonces ahora la quieren tumbar para seguir despistando, para que digan que esto va para más largo. No, esto es como les estoy diciendo, porque no tendría sentido reconstruir un templo. Pero asimismo todo ese tipo de interpretación del rapto, que el rapto fue llevado antes. ¿Cómo se les ocurre decir que antes? No, que porque el Espíritu Santo va a ser quitado. No dice que va a ser quitado el Espíritu Santo. Dice que se suspende el sacrificio. Entonces el pacto fue profanado. Entonces dijeron, no, es que van a hacer un pacto con el anticristo que sale y entonces ese es el pacto que se va a romper. ¿De dónde sale eso? Si las escrituras están dadas en una forma. Ve cómo se inventan las hipótesis y se llena el rumor en la iglesia y todo el mundo dice, sí, va a ser así. Primero viene la reconstrucción de un templo y un anticristo que va a ser un personaje muy agradable para todo el mundo. ¿Dónde dice que va a ser un personaje agradable? ¿Dónde dice eso? Dice que con halagos tomará el reino, pero también dice que va a gobernar sin recibir la gloria del reino. Eso no lo sabían. Ese pedacito no lo leyeron. O sea que nadie va a saber quién es él. ¿Hasta qué? Hasta que se siente en el lugar de Dios. Pues si se supiera cómo se va a sentar en el lugar de Dios, qué sorpresa habría. Si se supiera, no se sabe ni siquiera qué es. Entonces sí va a haber una sorpresa, que es cuando se vea la abominación desoladora. ¿Cuál es la abominación desoladora? Abominable es lo más despreciable que hay. Justamente eso dice la Biblia. Se levantará un hombre vil, despreciable, ¿ven? Que tomará el reino con halagos, ¿ven? Lisonjas, halagos, muy sutil, pero es especialista en engaños. Así va a conquistar el reino y se va a hacer de los lugares más increíbles. Conquistó hasta China, Rusia, todo el mundo, engañó el mundo entero, ¿ven? Muy sutil, y unió las naciones, el mundo entero, en torno. Hoy tenemos un gobierno prácticamente que es el que dicta las leyes para el mundo y se enojan porque hay unos que no quieren y quieren pensar diferente. Entonces no tienen derecho a pensar diferente. Nadie. No quiere que nadie piense diferente. Todo el mundo tiene que pensar así, cuadrado, como le dicen ahí. Entonces, y nos ponen una palabra que dice democracia. Y hay que defenderla más que a la Biblia. Esa palabra, el que hable contra la democracia, es un villano. Es terrible. Porque es el derecho a enriquecerse sin límites. El derecho a tener todo lo que sea y el poder sin límites. Esa es la democracia. Entonces, nos ponen en una situación que lo llevan así, miren. Como ustedes ven cuando hacen un embudo allá en los corrales para hacer subir al ganado uno detrás de otro, no hay para dónde coger. Hay que caminar en la dirección de ellos. Entonces, por eso es tan difícil este tiempo. Hay que aceptar toda clase de las ideologías liberales. Todo hay que aceptarlo. Porque si no, somos diferentes y, caramba, no tenemos derecho ni a hablar. El que es diferente y el que piensa distinto. Usted puede hacer lo que quiera mientras no tenga una ideología opuesta al sistema del mundo de hoy. Eso nunca se vio. Yo tengo 66 años y he sido muy consciente en todas mis épocas de los gobiernos, del sistema, de todo. Créanme, esto no se vio nunca. Los absurdos que se ven hoy nunca se vieron, pues tanto que lleva al mundo a una confrontación que se sabe que no hay salida, que hay destrucción, que gracias a Dios por la palabra, que es porque Él viene a salvarnos. Caídos, sí, no importa que ya hayamos caído, pero la palabra dice que Él nos va a dar vida, que es mejor perder la vida que ganarla aquí en el mundo.
¿Ve? Así que ahí los dejo. Sigan estudiando, sigan pegados de esto. Y a mí no me gusta, yo no pido publicidad, pero es necesario que esto llegue y va a llegar, porque el Señor es el que va a llevar la palabra al momento final. Pero es bueno que se vaya a ir sabiendo que la misma palabra de Dios lo dice. Muchos van a entender, se van a ir dando cuenta, y entonces cuando se venga la imposición de la obligatoriedad de cosas así extremas, entonces vamos a poder advertir a muchos. Así que ahí los dejo, haga lo que tiene que hacer, aunque no le guste el video, porque la verdad que la palabra a la mayoría como que no le gusta, eso es como comerse usted un helado que de vegetales que no le sabe a nada y que algo así maluquísimo, porque la palabra no es fácil. Dele me gusta, en fe, y comparta, y haga que otros lo vean, para que lleguemos y logremos el objetivo que Dios quiere. Estamos en la guerra. Dios lo bendiga y le dé poder para continuar.